derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Qué preciosa alabanza. Creo que es el sentir de todos los creyentes que hemos realmente experimentado lo que es la obra del Espíritu Santo en la persona, y al mismo tiempo, al contemplar y al ver la condición del mundo en el cual estamos viviendo, le pedimos al Señor que el Espíritu Santo, que es ahora el medio, es el que hace presente a Dios Padre, a Dios Hijo, y el Espíritu Santo es el que da testimonio para que nosotros le podamos servir al Señor. Agradecemos a Dios el esfuerzo de los hermanos que han llegado en las condiciones de la temperatura, el frío tan fuerte que está aquí en el área noreste
este de los Estados Unidos, pero que los hermanos han venido para adorar a Dios, para compartir los unos con los otros y para recibir la enseñanza, el conocimiento de la palabra del Señor. Saludamos también a aquellos que nos están observando y escuchando. Son ya cientos de personas, miles de personas, de acuerdo a la información que nos hicieron saber. Más de 1 millón de personas en las distintas partes del mundo están viendo y escuchando nuestra programación. También damos gracias a Dios por la cantidad de personas que han creído y recibido a Jesucristo como su Salvador personal. También agradecemos al Señor la inquietud de ellos de recibir Biblias para poder así conocer y servir mucho más y mejor al Señor. Oremos que el Señor nos permita enviar esas Biblias, porque es en lugares donde no hay forma, ni manera, ni medio de cómo poderse hacer de una Biblia. Pero nosotros, con la ayuda del Señor y la cooperación de los hermanos, le vamos a proveer a estas personas creyentes una escritura, una Biblia. Vamos al estudio de la palabra del Señor y hoy vamos a conocer a Jesús como el soberano Señor. No hay nadie, no hay nada más grande ni sobre Él. Él es sobre todo. La verdad central es que Jesús es supremo sobre todas las cosas y merece nuestra completa devoción. El versículo clave está en Colosenses, en el capítulo 1, el versículo 18. Dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Vamos al cuerpo bíblico, Colosenses capítulo 1, versículo del 13 al 23 y luego 26 y 27, para aquellas personas que en esta hora se sientan y escuchan y también participan del estudio. Dice la palabra del Señor, el cual, Dios entre paréntesis, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En quien tenemos redención por sangre del perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
Padre, que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El misterio que está oculto desde los siglos de edades, ahora ha sido manifestado a sus santos. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Padre, te damos gracias por este privilegio tan grande de haber tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, creer en la persona de Jesucristo y recibirlo como nuestro Salvador personal. Y hoy, Señor, integrar la iglesia, el cuerpo de Cristo visible sobre la tierra, para continuar proclamando las buenas nuevas de salvación. Esperamos que te agrades con la etnología, los cánticos, la música. Esperamos, Señor, que en esta hora tú unjas y uses a nuestro hermano, quien va a exponer estas verdades tan significativas, tan importantes en la vida del creyente. Te presentamos a aquellos que nos están escuchando, que nos están observando. Señor, tú sabes cuál es su condición y su necesidad. Y en esta hora te presentamos, Señor, a cada uno de ellos, en los distintos países, ciudades, donde nos están viendo y escuchando. Recibe, Señor, toda la gloria y toda la honra. En tu nombre, Padre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a gozarnos en el Señor. Vamos a tener al hermano Pizarro. Amén. Buenas tardes, que Dios, el Señor le continúe bendiciendo, ¿verdad? Nos ha bendecido todo el día y no se cansa de bendecirnos. Nos bendice de noche hasta durmiendo, nos bendice. Alabado sea Dios. ¿Quiénes entraron gozosos? Todos, ¿verdad? Y vivimos gozosos y saldremos más gozosos todavía, porque el Espíritu de Dios está aquí. Aleluya. Y yo lo siento en mí. Alabado sea Dios, y nosotros todos tenemos que sentirlo también. Vamos a cantarle esa canción, ese coro, dice: el Espíritu de Dios está aquí y su presencia yo la siento en mí. Aleluya. Gracias. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios está aquí. Presencia yo la siento en mí, con mis manos yo le alabaré y su nombre glorifico también. Sí,
Y donde está el Espíritu de Dios hay gozo y hay alegría, ¿verdad? Y ánimo. Alabado sea su nombre. Sea su nombre alabado y glorificado. Aleluya. Ahora, continuemos alabándolos más con canciones, ¿verdad? Con cánticos, porque al Señor yo estoy seguro que le gusta que le cantemos. Él nos quiere ver contentos. Sí, nosotros demostramos la contentura de Él a través de nuestra contentura. Aleluya. Sea su nombre glorificado. Vamos a cantar el segundo coro que dice: yo alabo a mi Señor. ¿Por qué? Porque Él es digno. Aleluya. De toda suprema alabanza. Señor. Gloria a Dios. Señor. Glorificado sea Dios. Alabo a mi Señor, porque es digno de alabar. Yo alabo a mi Señor, porque es digno de alabar. Hosana, bendito sea el Señor, es digno de exaltación y ser exaltado. Hosana, bendito sea el Señor, es mi roca y salvación y ser exaltado. Yo alabo a mi Señor, porque es digno de alabar. Yo alabo a mi Señor, porque es digno de alabar. Hosana, bendito sea el Señor, Él es mi roca y salvación y ser exaltado. Hosana, bendito sea el Señor, Él es mi roca y salvación y ser exaltado. Yo alabo a mi Señor, porque es digno de alabar. Yo alabo a mi Señor, porque es digno de alabar. Hosana, bendito sea el Señor, Él es mi roca y salvación y ser exaltado. Hosana, bendito sea el Señor, Él es mi roca y salvación y ser exaltado. Hosana, bendito sea el Señor, Él es mi roca y salvación y ser exaltado. Hosana, bendito sea el Señor, Él es mi roca y salvación y ser exaltado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es aplaudirle al Señor, ¿verdad? Porque sabemos que se contenta con el pueblo que le adora. Ahora vamos, si me acompañan, a leer la palabra. Salmo 21. El Salmo 21. Alabado sea Dios. Alabado sea su nombre. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor en su nombre y de su Hijo amado Jesucristo y del Espíritu Santo. El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, en tu salvación, como se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el Rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos,
tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra, y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Porque intentaron el mal contra ti, fracturaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas les pondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Alabado sea Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Le voy a pedir, hermano, que ore por la palabra. Padre Santo y Padre bueno, Creador de los cielos y de la tierra, Dios de infinita bondad y misericordia, venimos delante de ti, oh Dios, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo que tú eres el único, solo y verdadero Dios, el Dios que vives y reinas por toda la eternidad. Te damos gracias, oh Dios del cielo, por esta palabra que ha sido leída. Oh Dios del cielo, palabra, oh Dios de poder, palabra de autoridad, palabra que sacia el alma y el espíritu, oh Dios del cielo, y liberta al cautivo. Te damos gracias por ello, Dios. Te rogamos, Padre Dios, que nos ayudes a amarla, que nos ayudes a guardarla, a vivirla. Oh Dios del cielo, a practicarla diariamente en nuestras vidas. Señor, y también enseñárselas a otros. Gracias te damos por ella. Y te pedimos que continúes iluminando nuestra mente y nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender y entender tus caminos, oh Dios, que no hay nada más grande y más importante en esta vida que tu Señor y esta salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, hermanos, para colectar la prenda, le voy a pedir, hermano Vicky, que pase por la prenda mientras le cantamos a él, el alfarero, el que nos formó del polvo de la tierra, el que nos continúa formando y cambiando a su forma mientras Él nos necesita. Cantemos, tú eres el alfarero. Aleluya. Pasan los días,
que lo más prudente y sabio Gracias, Jesús. es que de inmediato podamos dedicar tiempo al estudio de la palabra del Señor. En este estudio se nos ayuda a conocer y a entender esa persona que ocupó nuestro lugar para que podamos tener la salvación. Así es que con nosotros nuestro hermano José Pizarro Jr. Amén. Ven, José, y como Dios ha hablado y puesto en tu corazón, puedes exponerte. Gracias, pastor. Hermano, que Dios los bendiga en esta noche. Como el pastor dijo, aquí hay unas verdades y hablaba ahorita con el pastor, que estamos hablando de Pablo, que tuvo 3 años en Arabia, estudiando, conociendo a ese Señor soberano que lo salvó. Y Dios le reveló unas verdades a Pablo que para una persona poder entender estas verdades como Pablo, tuvo que entregarse de pie a cabeza con todo su corazón. Pero le damos gracias a Dios, ¿verdad?, que lo usó a Pablo para mostrarnos a nosotros esas verdades que conocemos hoy. Y en esta noche vamos a conocer a unas cuantas de esas verdades que Pablo quiso enseñarle a los hermanos colosenses, a la iglesia de Colosa. Porque estos hermanos todavía estaban fresquecitos. Y vamos a entrar en eso, pero una pregunta retórica. ¿En qué piensa usted cuando oyes que Jesús es soberano Señor? Lo que yo pienso es que quiere decir que nuestro Señor Jesús tiene toda la autoridad, el poder supremo sobre todos y todas las cosas. Que Él no depende de nada fuera de Él para tomar decisiones o hacer algo. Que Él toma decisiones por sí mismo. Que no permite que nada ni nadie lo controle a Él. Y como todo fue creado por Él y para Él, Él es el que elige nuestros caminos. Él es el que elige los valores por los cuales debemos vivir. Él se hizo responsable de salvarnos. Él es autónomo y no depende de ninguna aprobación externa. Entonces, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro camino le pertenece a Él. Amén. Él es el que decide la verdad de qué debemos de creer. Él es el que nos abrió el camino para que lleguemos ante el trono de nuestro Padre Celestial. Él es el que decide qué prácticas espirituales debemos seguir, porque si no tenemos cuidado, la espiritualidad es amplia. Porque alguien puede adorar a las estrellas y decir que es espiritual. Alguien puede adorar al sol y decir que es espiritual. Alguien puede adorar a la luna y decir que es espiritual. Entonces, la espiritualidad es bien amplia. Pero Jesús, Él nos ha dado su palabra para que conozcamos qué camino y prácticas espirituales debemos de seguir, porque está bajo su soberanía. Estamos bajo su soberanía. Todo está bajo su soberanía. Por eso no debemos de depender de ningún intermediario para relacionarnos con Dios, porque Él es el único mediador entre el hombre y Dios. Él es superior por sí mismo. Él es todopoderoso. Él es supremo. Él es autoridad máxima. Él es el creador, el guía de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, vamos a pensar en estas cosas mientras estudiamos la clase en esta noche, que se titula Jesús, soberano Señor. La razón por la cual Pablo escribió esta carta a los colosenses, a los hermanos colosenses, era porque había un grupo de maestros falsos que estaban enseñando unas enseñanzas muy peligrosas. Y eran bien peligrosas porque eran herejías. ¿Se acuerdan? Yo les dije a ustedes no hace mucho lo que era una herejía.
son verdades mezcladas con mentiras. Y el que está espiritualmente débil, o el que no conoce mucho, o el que no estudia la palabra, el que no lee la palabra, puede creer a alguien que le traiga una verdad mezclada con mentira y alejarlo del Señor. Entonces, estos falsos maestros estaban enseñando en la iglesia de Colosas herejías, la cual podrían alejar a los creyentes del verdadero evangelio. Y Pablo creyó bien mostrarle a los colosenses que Jesús es Señor soberano sobre todo. Y Pablo quería contradecir las mentiras que difundían estos falsos maestros. La ciudad de Colosas era una ciudad muy pequeña, probablemente no tan importante para muchos, pero bien significante para Pablo. Porque en Colosas había una iglesia que fue fundada, fíjate, no por Pablo. Pablo nunca había ido a Colosas o visitado Colosas. Él ni conocía a los hermanos de ahí, excepto dos. Conocía a Epafras y a Filemón, que eran de ahí. En uno de los viajes de Pablo a Éfeso, que Pablo tuvo en Éfeso ministrando por 3 años, un caballero por el nombre de Epafras se convirtió bajo el ministerio de Pablo. Epafras era de Colosas. Epafras lleva esas enseñanzas a su ciudad. Comenzó a enseñarlas. Filemón, que luego después en el Nuevo Testamento encontramos la carta a Filemón, ¿verdad? Filemón también era de esa ciudad que se había convertido también bajo el ministerio de Pablo. Filemón entrega su casa para establecer la iglesia. En el tiempo de Pablo no habían edificios que se llamaban iglesias o templos como lo que vemos hoy. Las iglesias eran en los hogares. Filemón entregó su casa para que allí se estableciera la iglesia de Colosas, y Epafras se convirtió en el pastor de los colosenses, el fundador de aquella iglesia. ¿Me están siguiendo? Ok. El pastor Epafras se dio de cuenta que dentro de la iglesia se habían infiltrado algunos maestros falsos, y él no sabía cómo combatir estas enseñanzas falsas que este grupo de maestros falsos estaban enseñando. Entonces, Epafras decide dar un viaje para Roma, donde Pablo estaba preso, para pedirle su consejo, para pedirle ayuda. Pablo decide de escribirle una carta a esta iglesia que él no había fundado. Pero mira qué enseñanza, como eran parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad que sí? Se sintió responsable como apóstol de corregir el problema que tenían dentro de la iglesia. Pablo, de acuerdo al reporte de Epafras, sabía que los hermanos colosenses tenían fe, pero no tenían el conocimiento de la fe. ¿Cuántos saben que hay una diferencia en tener fe y el conocimiento de la fe? Hay una diferencia en tener fe y saber por qué tú tienes fe. El conocimiento de la fe es comprender lo que crees, que no es solo creer por costumbre, que no es solo creer por tradiciones, que no es solo creer por lo que otro te dice, sino que nuestra fe debe de ser una fe consciente, entendida y vivida. Es entender esa revelación espiritual que solo puedes recibir a través del Espíritu Santo. Es entender el sentido, el propósito, es entender la razón por la cual crees lo que crees. Es aplicar esa fe en tu vida diaria, en todas tus decisiones, en todos tus valores, en todas tus relaciones, en todas tus acciones. Es conocer a ese Dios divino a quien tú le sirves. Que Dios no es solamente una idea en tu mente, sino una realidad en tu vida. Es saber que por fe Dios ha permitido que tú recibas su amor, su perdón, te dio esperanza y que te ha salvado. El conocimiento de la fe es lo que te permite elegir el bien, te permite rechazar el mal y evitar todo aquello que destruye la vida del ser humano. El conocimiento de la fe te guía a través de la voz sublime del Espíritu Santo a lo que es verdadero. Y el conocimiento de la fe
te lleva a la cruz del Calvario, donde Jesús derramó su sangre para reconciliarte con Dios, para que puedas experimentar entonces el amor, la paz, la presencia del Señor Jesús en tu vida. Amén. Eso es el conocimiento de la fe. Eso era lo que le faltaba a los hermanos colosenses, el conocimiento de la fe, porque estaban espiritualmente débiles. ¿Por qué yo sé que estaban espiritualmente débiles? Porque si la tuvieran, nunca hubieran creído las falsas enseñanzas de aquellos falsos maestros, por la cual Epafras no se hubiera preocupado y darle un viaje a Roma para hablar con Pablo. Estas falsas enseñanzas no eran simplemente el judaísmo, eran una mezcla diferente, era un sancocho. Sí, había un montón de cosas en esta olla de sopa. Estos falsos maestros habían desviado a los creyentes del camino correcto. Y Pablo lo que quiere es dirigirlos al camino verdadero, a Jesús. Igual que hoy, en este tiempo de Pablo, habían un sinnúmero de religiones diferentes. Y los falsos maestros decían que Jesús era un buen principio, pero que no era el todo para obtener el entendimiento y la sabiduría perfecta. Ellos decían que Jesús era un buen principio, pero que Jesús era solo el primer escalón para obtener la máxima sabiduría o el máximo entendimiento. Ellos le estaban diciendo a los colosenses que también necesitaban conocer algunos ritos, días de fiestas, ceremonias. Otra vez, no solamente el judaísmo, no solamente el legalismo. Le decían que tenían que conocer también el misticismo que conocían los griegos y el ascetismo. La parte que llamamos legalismo exigía a los hermanos que guardaran las fiestas, los días especiales, ritos, ceremonias. La parte misticismo exigía que tenían que pasar por un progreso, por un patrón de diferentes dioses para poder llegar al conocimiento de Dios máximo. Y el ascetismo le exigía que se negaran de ciertas cosas para poder conocer a Dios de una forma misteriosa y más profunda. Esto era lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas, el cual luego se convierte en lo que hoy conocemos como el gnosticismo. En el tiempo de los colosenses, el gnosticismo estaba en su etapa embrio, o sea, se estaba acabando de formar. El gnosticismo es un conjunto de ideas espirituales y filosóficas que enseña que la salvación se obtiene por medio del conocimiento espiritual profundo. Eso es lo que se llama gnosis. Pero este conocimiento espiritual que estos falsos maestros estaban enseñando era como les dije, un sancocho. Tenían que creer básicamente en un poco de todas las religiones para, como les dije anteriormente, llegar al entendimiento y a la sabiduría máxima. Estos maestros falsos decían que la materia física, incluyendo el cuerpo humano, era corrupta, que era mala, por lo cual decían que Jesús no podía ser Dios, porque Dios nunca iba a interactuar con el mundo material y mucho menos convertirse en un ser humano y tener un cuerpo humano que era corrupto. Por eso quise explicarle lo que era el conocimiento de la fe, porque esta es la importancia de la necesidad de tener un equilibrio adecuado entre el conocimiento y la experiencia. El conocimiento de la fe, cuando está puesto en lo verdadero, en Jesús, debe de transformarse en experiencias con Jesús. Amén. Al tener la fe adecuada en Jesús y la experiencia que trae con Jesús, date por seguro que esto te aleja de todo aquello que es falso. Sin importar cómo te quieran traer esa falsedad, cómo te la quieran paquetar y entregártela para desviarte del verdadero camino que es Jesús. Esta carta a los colosenses era importante. Básicamente Pablo dijo, yo tengo que explicarle estas verdades a los hermanos. ¿Quién es Jesús? La naturaleza de Jesús. Que Jesús es Señor soberano. Que Jesús es suficiente. Por eso les dice
que Jesús es la imagen del Dios invisible. En Jesús, mira, está manifestada la naturaleza perfecta y santa de Dios. Por eso es que al conocer a Jesús, conocemos a Dios. El apóstol Juan nos dice en su evangelio, ¿verdad? Capítulo 1, verso 1. Me encanta este pasaje, siempre lo menciono. Que en el principio era el verbo, Jesús. Y Jesús, el verbo, era con Dios. Y Jesús, el verbo, era Dios. Y que ese verbo, Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, Jesús existía antes de los ángeles, antes que el sol, antes que las estrellas, antes que la luna, antes que el universo entero. Jesús es increado y todo fue creado por Él y para Él. En la eternidad, Él es conocido como el Verbo. Pero cuando ese Dios invisible decidió habitar con nosotros y hacerse visible, se hizo carne. Y cuando nació Jesús, se le dio el nombre Jesucristo, que quiere decir el Salvador, el ungido, para parafrasear y avanzar, porque traje mucho. Por eso es que a través de Jesús es que podemos conocer a Dios. Y a través de Jesús, Dios creó todas las cosas visibles e invisibles. Por eso es que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que Jesús no necesita a nada ni a nadie para ser Dios. Él siempre ha sido Dios, y no solo Dios, pero el Dios verdadero. Él es la razón por la cual todas las cosas subsisten en Él. Quiere decir que en Jesús todo sigue existiendo. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Es el poder divino, es el poder de su palabra por el cual Él sostiene todas las cosas. Y cuando reconocemos y tenemos ese conocimiento adecuado de quién es Jesús, de su supremacía, de su soberanía, nuestra reacción natural debe de ser automáticamente confiar en Jesús completamente como Señor de nuestras vidas. Por eso es que su carta a los Colosenses, mira lo que hace Pablo, él ora por ello, y mira la petición de Pablo. Yo se la voy a leer. Esta enseñanza está basada en el primer capítulo de Colosenses, de ahí, para que lo que vayan siguiendo. Mira la petición de Pablo por los hermanos que él no conocía, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que andéis como que es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longitud o longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mira qué petición hace este hombre por unos hermanos que él nunca había conocido. Mira qué enseñanza. Como Pablo sabía que la iglesia en Colosas carecía del conocimiento de la fe, del conocimiento espiritual, Pablo ora por ellos para que como parte del cuerpo de Jesús no fueran espiritualmente ignorantes. Porque la ignorancia espiritual fácilmente se convierte en la constante de errores, de instabilidad y de tristeza. Por eso él quería explicarle bien quién era Jesús. Al conocer bien quién es Jesús, entonces andarás como que eres digno del Señor. Porque andarás a través de ese mismo conocimiento que has recibido de quién es Jesús y vivirás de acuerdo a la palabra del Señor, y alguien digno de que has recibido ese conocimiento, esa sabiduría. Nuestro andar cristiano está basado de acuerdo a cómo tu perspectiva sea de Jesús, fíjate, y tu entendimiento de la voluntad de Dios para contigo. Al andar así, llevarás una vida dando fruto
en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Así es que se agrada a Dios, mis hermanos. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 7 y 8. Mira lo que dice Jesús. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pida lo que quieras y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Esto quiere decir que el poder dar fruto en toda buena obra nos da a nosotros un espacio grande, amplio, para que nadie que le sirva al Señor tenga excusa por no hacer buenas obras. Quiere decir que si sabes predicar, pues predica. Si sabes enseñar, pues enseña. Si sabes cantar, pues canta. Si sabes tocar un instrumento, pues tócalo. Si sabes consolar a alguien, consuélalo. Si sabes que alguien está en necesidad y tú le puedes proveer, pues provéele. No importa lo que sea. Si puedes beneficiarle a alguien en una forma positiva, que la persona o personas puedan ver a Jesús en ti, hazlo. Ahí está. Si pueden ver a Jesús en ti, hazlo. Y no tiene que seleccionar o tratar de hacer cosas grandes para el Señor para sentir que has hecho una buena obra. No se trata de eso. Es en las obras pequeñitas que podemos hacer diariamente en el cual glorificamos al Padre cada día. Fíjate. Esto es lo que la palabra de Dios quiere decir cuando dice dando fruto en toda buena obra. Son esas cosas pequeñitas que uno puede hacer, que muchas veces las personas no la hacen. Y por eso es que debemos de darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos cualifica para que demos buenos frutos. Amén. Dice que nos hace apto para participar en la herencia de los santos en luz. Quiere decir que el hombre no se cualifica él mismo, sino Dios nos cualifica y de esa forma alcanzamos la herencia de los santos en luz. Amén. Por eso fue que nos libertó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, Cristo Jesús. Esto es importante. ¿Crees? Ya Satanás no tiene dominio sobre ti. Él podrá tentarte, pero acuérdate que tú no estás bajo su poder. Tú fuiste trasladado al reino de Jesús. Y como Satanás ya no tiene derecho sobre ti, porque tú fuiste redimido por Jesús, Él pagó por ti y por mí. Y el pago de Él fue la sangre de Él, preciosa, limpia, sin mancha. Ya tú no tienes que obedecer a Satanás. En el reino de Dios, fíjate, hay un recibo. Ese recibo está en forma de un libro. El título de ese libro dice, ¿tú sabes qué dice? Precio pagado, redimido. Y bajo ese título, en ese libro, está tu nombre y mi nombre, mi hermano. Eso fue autenticado cuando Jesús pagó el precio por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, fíjate. Por eso es que Jesús gobierna sobre todas las cosas. Él pagó el precio, nadie más. Él gobierna sobre toda la creación. Él gobierna sobre la iglesia y definitivamente gobierna sobre las vidas de cada uno de nosotros porque somos su nueva creación. Por eso es que en Jesús consisten todas las cosas. Jesús fue el que unificó a los santos, a usted, a mí, en la iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia y lo sostiene todo. Quiere decir que Él es la fuente de la iglesia. Sin esa fuente no es iglesia del Señor. Amén. Él fue el primero en resucitar con un cuerpo glorificado. El primogénito de los muertos. El primer fruto de la gran cosecha de los salvos. En todo Él tiene preeminencia. Él es el que inicia y perfecciona nuestra fe. Por eso es que Él es soberano. Y aquellos falsos maestros decían que cada Dios diferente tenía un poder divino diferente y por eso tenía que conocerlos a todos.
Pero Pablo dice, el único que tienes que conocer es a Jesús. Que según al Padre le agradó herirlo por nuestras transgresiones, también le agradó al Padre llenarlo de su plenitud por su obediencia, por su sacrificio y por su sangre que derramó por salvarnos. Por eso es que Él, el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el poder divino, porque en Jesús habita toda la plenitud, habita la pleroma, la suma total de lo que es Dios. Por eso Jesús es nuestro Dios soberano. Jesús está lleno de autoridad divina y por eso Él es el único que nos puede reconciliar con Dios. No hay hombre, no hay mujer, no hay objeto, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que nos puede reconciliar con Dios, sino solo Jesús, el que tiene toda la autoridad, el que tiene todo el poder. Por causa del pecado de Adán y de Eva, la palabra dice que en otros tiempos, yo creo que estamos como por el versículo 21 por ahí, pero no te preocupes que yo no estoy terminando. Yo estoy empezando. En otro tiempo dice, éramos extraños y enemigos en vuestra mente. En otras versiones o en otro pasaje dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y por eso es que necesitamos ser reconciliados. Cuando dice en otros tiempos, se refiere a la época en nuestra vida en la cual no teníamos conocimiento de Jesús. No conocíamos del Evangelio. No habíamos tenido la experiencia de un nuevo nacimiento. Estando entonces en esa condición, dice que en nuestra mente éramos extraños y enemigos. Entonces, nuestra manera de pensar en otro tiempo nos hacía extraño a las cosas de Dios, pero también nos hacíamos enemigos de Dios. No que Dios se hizo enemigo de nosotros lo hicimos a Él nuestro enemigo. Dice que las cosas nos parecían extrañas porque Dios, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, sus manifestaciones, la Biblia, la iglesia, la relación entre hermanos y hermanas en Cristo, eran cosas que para el que no conoce al Señor son totalmente extrañas. Sí, sabíamos que Dios existe, sabíamos que las iglesias existen, sabemos que la Biblia existe, pero no teníamos una familiaridad de estas cosas. Entonces, cuando uno no conoce algo, por ejemplo, la cultura de otro país, para uno puede parecer las cosas extrañas, ¿verdad que sí? Ustedes saben que a mí me gusta viajar mucho. Yo me tiro para donde quiera y me encanta aprender de diferentes culturas. Y fíjate que en la China, aquí, vamos a hablar de aquí. Aquí, si te para un guardia, un oficial, un policía, lo primero que quiere es que tú le mires la cara, ¿verdad? Y él te mira en los ojos, a ver si está embriagado o si está en una sustancia tóxica o algo, ¿verdad que sí? En la China es diferente. En la China, si te para un guardia o un oficial o un policía, tú tienes que mirar para el piso. Al mirarle la cara, le falta respeto y automáticamente te arrestan. Así que la cultura es diferente. La cultura es diferente. Entonces, para nosotros que en otro tiempo, en nuestra mente eran los extraños, ¿verdad? Cuando tiene que ver con cosas con la redención, la reconciliación, la santificación, la justificación, la fe, la iglesia, la vida de un creyente. Por ejemplo, ¿por qué nos llamamos hermanos y hermanas si no somos de la misma familia? O en vez de decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, decimos bendiciones o Dios te bendiga. Bueno, en otros tiempos que no conocíamos al Señor, esos eran temas que parecían y resultan para nosotros, ¿verdad?, extraños. Pero también dice que éramos enemigos de Dios. Otra vez, no que Dios se hizo enemigo de nosotros hicimos a Dios nuestro enemigo. ¿Ok?
¿Y qué daño podrá hacerle Dios a alguien para que esa persona diga que Dios es su enemigo? Si de Dios recibimos la vida, todo lo que tenemos, mira, sin mencionar material, pero Él nos da la luz, Él nos da el aire, Él nos da el agua, las montañas, los árboles, los ríos, las flores. Tenemos tantas cosas que Dios nos ha dado, como los colores diferentes, los sabores diferentes. Entonces, el favor de Dios se manifiesta en formas que uno está consciente que uno no es merecedor de muchas de las cosas que Dios nos da. Entonces, si Dios es así, ¿cómo alguien puede tomar a Dios como enemigo? Puede suceder de varias formas, pero la raíz es la misma, es que tiene el corazón endurecido. Porque alguien puede tener a Dios como enemigo porque Dios no le concedió un capricho. Quizás pidieron algo que Dios no le entregó. Algo que tenemos que entender es que la palabra de Dios no dice que Dios va a responder a todas las oraciones. Él la escucha toda, porque hay oraciones que están bien hechas, que el Señor sí responde, porque son oraciones, mis hermanos, que están bajo la voluntad de Dios. Pero hay oraciones y hay peticiones que están fuera de la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Santiago dice que pides, pero no recibes porque pides mal, no sabes pedir. Pides mal porque no están pidiendo algo que está en la voluntad de Dios. Y cuando el orante, la persona que está orando, haciendo la petición, no recibe lo que le pide a Dios, algunas personas lo que hacen es que se echan a Dios como enemigo. Otros creen que lo que Dios es, lo que quiere hacer es controlar su vida, decir lo que tiene que hacer, lo que no debe de hacer, y ellos lo que quieren es ser libre, sin que nadie lo mande. Pero Dios es soberano, y como todo fue creado por Jesús y para Jesús, quiere decir que todos somos criaturas de Jesús, y quiere decir que Jesús tiene un señorío sobre su creación, toda su creación, porque Él nos da la vida, el aliento que está dentro de nuestros pulmones, el latir de nuestro corazón. Cuando dormimos, pues más profundo que sea el sueño, tu corazón no deja de latir, tus pulmones no dejan de respirar, tu cerebro no deja de estar activo. Por eso es que soñamos. ¿Quién hace todo esto posible? Jesús, porque todo fue hecho por Él y para Él. Él lo sostiene todo y en Él subsisten todas las cosas. Toda esta actividad de nuestro cuerpo, nosotros no la controlamos voluntariamente. Es Jesús que nos mantiene y nos sostiene cada día. Pero hay personas que no entienden esto y creen que sus vidas es una vida libre para hacer como le plazca, sin que Dios le ponga ninguna recomendación ética. Y se enojan con Dios y lo hacen su enemigo. Entonces, dependiendo en su forma de pensar, uno actúa según piensa, ¿verdad que sí? Todos reaccionamos según pensamos. La palabra dice que según el corazón piensa, así eres. Dice que según el hombre piensa, así será. Que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Entonces, ¿cómo puedo yo saber qué es lo que alguien está pensando o lo que hay en el corazón de alguien? A través de sus acciones. Entonces, el que no tiene a Cristo es un extraño y enemigo de Dios, y lo podemos imaginar cómo será la conducta de esa persona. Aquí mismo en Colosenses capítulo 1, el verso 21 lo dice, que el que es extraño, el que no conoce las cosas de Dios y además tiene a Dios como enemigo, se las pasa haciendo malas obras. Por eso es que tenemos la necesidad de reconciliación. También podemos ver la necesidad de recibir a Jesús como Salvador personal. Todo el que recibe a Jesús está en Jesús. ¿Por qué? Esto es importante. ¿Por qué en Jesús? Porque solo a través de Jesús es que puede ser reconciliados con Dios.
El evangelio en su mensaje es un mensaje de reconciliación. Ese es el evangelio, un mensaje de reconciliación, porque aun cuando éramos enemigos, nos sostuvo la vida, nos guardó, nos cuidó. Estar en Jesús es importante conocer el significado, porque no hay ninguna otra religión que le sirve a cualquier Dios con D pequeña que ellos quieran mencionar, que pueden decir como nosotros. Tú nunca has escuchado a un musulmán diciendo que él está en Mahoma o que él está en Alá. Tú nunca has escuchado a un budista diciendo que él está en Buda. Tú nunca has escuchado a un testigo de Jehová diciendo que está en Joseph Smith, el fundador de esa religión. Pero todo aquel que ha recibido a Jesús como su Salvador personal está en Jesús. Porque Jesús en su cuerpo, en su carne, hizo la reconciliación por medio de su muerte. Y cada vez, escucha, que el diablo va a acusarte, no es que tú eres perfecto, ni yo tampoco, y quizás las acusaciones son verídicas. Pero cuando Dios, el Padre, te mira a ti, le dice al diablo, es que ellos están justificados porque están en Jesús, mi Hijo amado, el justo. Hay que entender que solo Jesús pudo eliminar las barreras entre Dios y el ser humano. Cuando se entregó a sí mismo y murió en la cruz y se levantó el tercer día, en ese mismo instante nos reconcilió con Dios. Porque el problema que teníamos antes de ser extraños, antes de ser enemigos de Dios, fue rectificado a través de la reconciliación que fue iniciada por Jesús en la cruz. Porque si tú te pones a pensar, mis hermanos, cuando nos analizamos bien y si somos honestos, así que yo llego a estas conclusiones cuando soy honesto conmigo mismo, llegamos a entender que Dios es nuestro juez y que somos culpables delante de Él. Entonces necesitamos ser perdonados y justificados. También tenemos que entender que Dios es nuestro amigo y nosotros dañamos esa relación con Él. Entonces necesitamos reconciliación. Las dos son verdades y nos muestra la importancia de la necesidad que tenemos de recibir a Jesús como nuestro Salvador personal. Es la única manera. He is the only way. Porque en Jesús somos presentados, escucha, santo, sin mancha e irreprensible. Porque esto era un problema de pecado. Por eso nos reconcilió en su carne al morir en la cruz. Jesús mismo tomó en su carne nuestras diferencias, nuestra enemistad que teníamos con Dios, nuestras malas obras delante de Dios. Las tomó todas y las cargó en su cuerpo, y por eso fue el cuerpo del Señor partido. Él mismo lo dijo durante la Santa Cena: este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Amén. Entonces, en su cuerpo de carne llevó nuestra enemistad, llevó nuestro rechazo a las cosas de Dios y nos reconcilió al morir en la cruz. Y lo que logró fue presentarnos santo, sin mancha y irreprensible delante de Dios. Entonces, después de ser enemigos, después de andar en malas obras, después de ser hijos de desobediencia, viene Jesús y nos hace santos, sin mancha, irreprensible. Estos son partes de las cosas que al mundo le parece extraño. Entonces, no es que mi vida sea perfecta, no es que yo soy perfecto sin tacha, es que Cristo en su cuerpo de carne me reconcilió con el Padre. Y según me presenta el Hijo a mí, así me ve el Padre. Amén. Este es el propósito de la obra reconciliadora de Jesús, de presentarnos santos, sin mancha y irreprensibles, para luego conducirnos a la presencia de Dios. Pero tienes que permanecer fundado y firme en la fe. ¿Fe en quién? En Jesús. Porque los que son en verdad reconciliados en Jesús tienen que perseverar en Jesús, en quien está puesta su fe.
No es así. Quiere decir que tu fe debe de ser continua, dejándote guiar por la verdad, el evangelio que te guía a una conducta de santidad diariamente. Porque aquel que no conocía pecado se convirtió pecado por nosotros. Porque para que lo hizo para que fuésemos hechos justos delante de Dios. Pero en Jesús, como le dije, cuando Satanás nos señala, cuando Satanás nos acusa, que no será difícil encontrarnos defectos, pero la palabra dice que Jesús proveyó el camino, que Jesús proveyó la manera para que esas faltas que tenemos sean cubiertas con la sangre que Él derramó. Por eso es que Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, diciéndole al Padre: sí, papá, es cierto que este hijo mío es un poco desobediente. Sí, papá, es cierto que esta hija mía se ha descaminado un poquito, pero las faltas que ellos han cometido, yo las llevé en mi cuerpo, papá, en mi carne, y aquí están las heridas de mis manos y las heridas de mi costado. Yo pagué el precio por cada uno de ellos. Esa es la razón por la cual lo único que fue hecho aquí en la tierra, que hay en el cielo, son las heridas de Jesús, para mostrársela al Padre cada vez que Satanás te acuse, como deuda paga por tus faltas de ayer, de hoy y de mañana. Entonces el Padre nos declara justo. Aunque Satanás diga: pero ¿cómo tú lo vas a declarar justo con todas las faltas que tiene? Pero el Padre dice: Él es justo delante de mí, porque la sangre de mi Hijo hizo la diferencia en cada uno de ellos. Por eso son santos, sin mancha e irreprensibles. Aleluya, amén. Cuando entendemos quién es Jesús y todo lo que Él ha hecho por nosotros, no permitiremos que ninguna enseñanza falsa, ninguna doctrina falsa o estilo de vida impía nos separe de Jesús. Esto es lo que Pablo le estaba explicando a los colosenses en su carta, que no tenían que hacerle caso ni creer las herejías de aquellos falsos maestros, de que tenían que cumplir con ritos y ceremonias y misticismo, de que había una variedad de seres espirituales que podían servir como intermediarios entre Dios y el mundo, de que tenían que conocer dioses paganos uno por uno para llegar a la espiritualidad, a la sabiduría, el conocimiento máximo. También decía que no importa cómo uno viviera en su cuerpo, siempre y cuando tú guardaras tu espíritu en una forma pura. Y Pablo le dice: mentira, lo único que necesitan es a Jesús, porque Él es suficiente. La sangre que Él derramó para la humanidad hizo posible la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, porque aún la creación está bajo maldición. Pero si aún la tierra tiene esperanza, mira para allá, si aún la tierra tiene esperanza de que un día será liberada de la muerte y de la descomposición y se unirá a la gloria venidera, ¿cuánto nomás usted y yo? Que el Señor nos dará, dice la palabra, la corona de justicia. Por eso hay que guardar la fe salvadora. It's not just any faith, no es cualquier fe, es la fe salvadora. La fe salvadora no es solo creer que Dios existe. La fe salvadora es creer que Jesús hizo lo necesario con su sangre y pagó lo suficiente por ti y por mí. Y quiero que sepan que todo ser humano tiene la responsabilidad de aceptar ese regalo que Jesús nos ofrece, de redimirnos y reconciliarnos con Dios. Porque si no lo acepta, no te evita que no va. Y ese regalo de salvación es gratuito. It is free. Y no es que la salvación no vale nada. No es que la salvación no tenga valor. Costó carísimo. Le costó a Dios, al Padre, su Hijo amado. Pero para nosotros es gratis. Usted y yo lo único que tenemos que hacer es recibirlo. ¿Tú sabes cómo lo puedes recibir? O como una persona lo puede recibir: arrepintiéndose de sus pecados,
recibiendo al Señor Jesús como su Salvador personal. Es la única manera que podrás experimentar una relación restaurada con Dios. Hay aquellos que no le importa y por sus malas conductas se puede caracterizar que están separados y alejados de Dios y por eso están perdidos. Y no es que Dios los ha abandonado, es que ellos mismos con sus malas acciones, con sus malos pensamientos, ellos mismos se han alejado de Jesús. Nosotros mismos en otro tiempo, la palabra dice que éramos parte de ese grupo. Pero gracias a la misericordia de Dios, que aun cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados por Dios por la obra de su Hijo amado en la cruz del Calvario. Pablo, explicándole todo esto a los colosenses, comienza a darle testimonio de su propio llamado y ministerio. Les deja saber que Dios lo había llamado para compartir el glorioso misterio de la redención a través de Jesús. Y mira cómo se lo explica, dejándole saber que él se goza en lo que padece, porque Pablo estaba preso en Roma escribiendo esta carta. Dice que él cumple en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Esto hay que entenderlo bien. Pablo veía que en sus sufrimientos obraba para el bien de los demás. No que él se hacía sufrir, pero que cuando sufría, él usaba esas experiencias para que obre para el bien de los demás. En pocas palabras, él está diciendo que su sufrimiento en la cárcel está obrando para el bien de los colosenses. Eso es lo que le estaba diciendo a ellos. Ahora, cuando Pablo dice que le está sufriendo de las aflicciones de Cristo en su cuerpo, él no está diciendo que él mismo se está golpeando para sufrir. Él no tampoco está comparando las aflicciones con lo que Jesús sufrió en la cruz. Pablo está hablando de las aflicciones que él sufre como ministro por ser representante de Cristo en la iglesia. Cuando Pablo dice que él sufre por el cuerpo de Cristo, él lo que llama el cuerpo de Cristo es la iglesia. Hay religiones que enseñan, ¿verdad?, a los miembros que se den flecazos, que se den latigazos, que se golpeen, que se hagan sufrir de formas diferentes para obtener santidad, crecimiento espiritual, perfección. Pero Pablo dice que él obtenía santidad, que él obtenía crecimiento espiritual, que él iba en camino a la perfección cuando él sufría, porque su meta era seguir los pasos de Cristo. No era que nuestro sufrimiento puede ganar nuestra salvación. Pero según Jesús soportó la cruz con gozo, porque veía como la humanidad iba a ser bendecida a través de sus aflicciones y de su sacrificio, Pablo también soportaba los sufrimientos por los demás, porque sabía que a través de su ministerio otros estaban siendo bendecidos. Entonces, cuando él era castigado, en su castigo, él buscaba que los demás llegaran a la santidad, al crecimiento espiritual y que fueran en camino a la perfección, enseñándole quién es Jesús. Pablo dedicó su vida a dar a conocer que las riquezas de gloria es Cristo y que es para todas las personas. Dice que por eso fue ministro según la administración de Dios, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo le dice en pocas palabras que fue llamado para explicarle de un misterio que había sido oculto desde los siglos y edades, pero que ahora es manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Acuérdense que misterio en el Nuevo Testamento es una verdad que en el pasado estuvo oculta, pero ahora a través del Evangelio, ¿verdad?, se nos permite conocerla. Esta verdad
solo puede ser conocida y entendida a través de revelación. Pablo mismo lo dijo en Éfesos, capítulo 3, verso 3, dice que por revelación le fue declarado el misterio, como antes lo he escrito. Efesios 3, 5 y 6. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles, profetas, por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús, ¿por medio de qué? Del Evangelio. Esta revelación es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esta verdad de Dios ya existía desde la eternidad, desde la creación hasta el nacimiento de Jesús. No fue dada a conocer al ser humano, fíjate. Este misterio existía desde el principio, pero los detalles de este misterio y cómo se iba a desarrollar no estaban claros. Cuando Jesús vino, se reveló el misterio. ¿Cuál es ese misterio? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Fíjate, Filipenses, favorito de muchos, 4:13, ¿verdad? Lo leímos la semana pasada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Yo le enseñé años atrás a ustedes, porque me gusta estudiar la Biblia en el original, en el hebreo y en el griego. Le enseñé que a veces las personas, por ayudarle, cuando digo personas, hablo de esos teólogos que traducen la Biblia cada cierto año para hacerlo más simple, ¿verdad? Para el leedor, pero lo que hacen es que a veces complican las cosas en hacerla más simple, porque le quitan la autenticidad de lo que en verdad dice. En el original, Filipenses 4:13, lo que dice, todo lo puedo en Cristo porque Él es el poder en mí. Porque es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El Hijo de Dios morando en cada uno de nosotros. Y nosotros lo aceptamos porque es una verdad que hoy conocemos. Eso es algo extraordinario. Para algunos inconcebible que ese Dios del Antiguo Testamento, que se presentaba como el Altísimo, el Santo, el Todopoderoso, el Eterno, y al parecer Dios era como que alguien que estaba lejos de los hombres. La gente del Antiguo Testamento o de aquellas edades o siglos sentían que Dios estaba lejos y que era un misterio, ¿verdad? Pero para nosotros es un misterio maravilloso, que ese Dios, que es santo, todopoderoso, eterno, altísimo, ¿verdad? Que pensaban que estaban lejos, hoy decide morar en nosotros, en la persona de su Hijo amado Jesucristo. ¿Cómo acontece eso que Cristo ahora está en mí? Porque esto también, escucha, es algo que en ninguna otra religión existe. Ni en las religiones moniteístas, ni tampoco en las religiones politeístas. Tú vas a leer que una deidad mora en sus creyentes. A través de su cultura y de su trasfondo, tú no oyes que un Dios mora dentro de ellos. Es inconcebible para ellos. Pero para nosotros, después de 2000 años del cristianismo, decimos, Cristo vive en mí. Y todo el mundo dice amén, ¿verdad? Porque es algo normal para el creyente. Pero si fuéramos de cualquier otra religión, que alguien te diga que su Dios mora en ellos, te va a sonar como un disparate y como algo extraño, ¿verdad que sí? Entonces, en la carta a los Colosenses, Pablo le dice que esto era un misterio glorioso que Dios mantuvo oculto desde Adán, desde Noé, desde Enoc, desde Abraham, desde Lot, desde Isaac, desde Jacob y todos los profetas, y ninguno de ellos supieron, ¿verdad? Pero ahora, hoy, cuando el Evangelio se anuncia, cuando damos estos estudios bíblicos, se da a conocer, se ha manifestado ese misterio. ¿Cuál es? Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Porque Jesús te incluyó a ti, me incluyó a mí, y para que fuésemos parte de su gracia redentora. Porque el Dios
invisible en Jesús se convirtió en el Dios visible, y ese Dios visible es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. La morada de Dios. Cristo en nosotros es la garantía que finalmente seremos glorificados, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. ¿Y cómo uno puede saber si la gloria que aguardamos y las promesas que tenemos de que el Señor volverá y que seremos glorificados, que nos encontraremos con Él, que un día volveremos a la nueva, o volveremos con Él en la nueva Jerusalén, y que ahí será la morada de Dios con el hombre? ¿Cómo se puede saber que eso es cierto? Vamos a mirarlo de otra forma. La resurrección. ¿Qué garantía yo puedo tener que resucitaré? Mi garantía es que Cristo está en mí, y Él ha venido a morar en mi cuerpo a través de su Espíritu Santo. Por eso es que nuestro cuerpo es el templo de Él. Ese mismo Espíritu de Dios que se movía sobre las faz de las aguas desde el principio, es el mismo Espíritu Santo de Dios que mora en ti, que mora en mí, que se está moviendo en nosotros, dándonos la garantía de que Jesús está en ti, mi hermano. Y por eso Él no demanda tu atención, Él se la merece, porque es el mismo Dios a quien tú le sirves que está en ti. Entonces, como nuestro cuerpo es su templo, ¿cómo Dios se va a olvidar de Él? Si tu cuerpo es el templo de su Espíritu Santo, ¿cómo Dios se va a olvidar de tu cuerpo? ¿Cómo Dios va a dejar perdido en el polvo, al cual todos volveremos cuando seamos sepultados o cremados? Cremado es solamente acelerar el proceso de volver a polvo. La diferencia es que si te sepultan, se toma como 7 años para que te vuelvan polvo. Si te creman, es instantáneamente. Pero de igual manera, Dios no se va a olvidar de ti, porque no se trata de cualquier polvo, mi hermano. Es el cuerpo que Cristo compró con su preciosa sangre. Y si Dios pagó el alto precio, entonces, ¿cómo va a dejar tirado lo que costó la sangre de su Hijo amado? Cristo es nuestra seguridad, es nuestra esperanza de gloria, es las arras, un depósito, la garantía de que Dios se compromete contigo y va a cumplir lo que Él te ha prometido, que llegaremos a la gloria. Esa garantía no es dinero, no es oro, no es plata, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él mora en nosotros. Seguro que también está en su trono, porque Él es omnipresente, pero también está en lo más íntimo de tu ser, mis hermanos. Cuando Dios te habla, ¿cómo usted lo oye? Es difícil explicar, ¿verdad que sí? Pero lo oyes como de afuera adentro, como me está escuchando a mí ahora. O sientes que Él te habla directamente a tu espíritu, que tú lo experimentas por dentro. Entonces, esa es la garantía de nuestra resurrección, la garantía de gloria, la garantía que vamos a estar con Él, la garantía de que esto no es ningún cuento, esto es la verdad. Y ya me falta, pero estoy terminando. Dame un par de minutos. Cristo en nosotros es la esperanza, la seguridad, la garantía, las aras de gloria que viene para lo que hemos creído en Él, para lo que vamos a ser levantados con un cuerpo glorificado igual que Él. Esta es la esencia misma de la salvación. Es compartir nuestra vida con Cristo, la cual nos garantiza que algún día compartiremos la gloria eterna de Jesús. Entonces, Pablo nos dice que esto debemos de compartirlo con todos, con todas las personas, con humildad y con gratitud. No es que te prediques a ti mismo, de quién tú eres, de qué no eres, qué has hecho, qué no has hecho. Pablo no predicaba de Pablo.
Pablo predicaba, Pablo hablaba del Cristo vivo que reina para siempre en el universo y en cada uno de nosotros. Fíjate, aunque Pablo estaba preso, aunque él no había fundado la iglesia en Colosas, aunque en sí no conocía a los miembros de esa iglesia, Pablo no dejó que nada de esas cosas limitara la obra espiritual que Dios lo había llamado a compartir. ¿Habrá algo que está impidiendo en tu vida que tú compartas las buenas nuevas de Jesús? Todos tenemos la responsabilidad y tenemos el privilegio de contarles a otros las buenas noticias de Jesús, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo y Él está en ti para darte el poder, para darte las palabras a través del Espíritu Santo que tú llevas a la verdad, y por eso Él no te deja en vergüenza. El Espíritu Santo vino a traerte, ¿qué dice en el Evangelio de Juan? Que Él vino a traerte, a decirte, enseñarte toda la verdad. Por eso es que nosotros no podemos quedar en vergüenza. La mayor del tiempo yo me sorprendo de las cosas que salen de mí. Pero entiendo que no soy yo, que es el Espíritu Santo dándome palabra, dándome entendimiento, dándome sabiduría. Y tenemos que ser agradecidos por todo lo que hemos recibido a través de Jesús. Y para terminar, acuérdense que Jesús lo creó todo y lo sostiene todo y nos sostiene a nosotros. Su resurrección nos asegura nuestra resurrección. Él pagó el precio por cada uno de nosotros y nos reconcilió con Dios. Nos presenta ante de Dios, santos, sin mancha, irreprensible. Nos da el poder para servirle dentro y fuera de la iglesia. Y por eso Jesús te merece nuestra devoción, porque Él es Jesús, nuestro soberano Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Hasta aquí mi parte y nuestro pastor con ustedes. Alabado sea Dios. Qué bueno es cuando podemos estudiar la palabra y conocer, no solamente literalmente, sino cuando el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento para que podamos ir más allá de la letra y sentir el propósito divino de Dios para nuestras vidas. Gracias damos por Jesucristo y por su obra redentora, por lo que Él nos ha provisto, nos ha dado. Y esperamos que en esta hora muchos de los que nos han escuchado, además de estos que nos han informado que quieren recibir a Cristo como su Salvador personal, muchos más que tal vez no hayan podido comunicarse con nosotros donde están y como estén, allí está la presencia del Señor para recibirlos, para añadirlos al cuerpo, a la iglesia del Señor. Jonathan Lobo desde Honduras, Mario Gallardo de Chile, Daniela Castillo de Guatemala, Ricardo Parra de Chile, Mónica Escobar, Ecuador, Francis Canales de México, Alejandra Encarnación de México, Juana Soto de Panamá, Raúl Barreto de México, Graviel Figueroa de México, Wilmer Gómez de México, Estela Martínez, Uruguay, Isabel Jiménez de Puerto Rico,
Julio Vicente tiene una petición, quiere que oremos. Marta Ortiz de Puerto Rico nos dice que ha sido sanada de cáncer. Y José Santiago, oración por su salvación en Brasil. Sanidad William Vega. José Pérez tiene una petición especial. José Luis quiere que oremos por los pastores. Qué bueno. Y Joel Escarate de Argentina. Él pide que oremos por todos los países. Vamos a estar en pie. Padre, te damos gracias en esta hora por esta bendición tan grande de recibir en tu familia, en nuestra familia, a este grupo de vidas que han llamado, que han recibido a Cristo como su Salvador personal y que en ellos, Señor, tú estás produciendo la nueva criatura que a través del Espíritu Santo es implantada para que así, Señor, pertenezcan a tu reino, porque la sangre de Jesucristo que fue vertida en el Calvario los limpia de todo pecado y los añade, Señor, al cuerpo, a la familia. Te pido que los fortalezcas, que los protejas, que los guardes, que los libres, Señor, de todo mal y que ellos puedan continuar asistiendo a un templo, recibiendo la enseñanza y sintiendo en ellos el deseo, Señor, de servirte todos los días de sus vidas. Te presento los que no han notificado por su condición física, Señor, y aún mental en esta hora. Tú puedes tocar esos cuerpos porque dice la Escritura que por tus llagas fuimos curados, que tú llevaste, Señor, nuestras enfermedades. En la cruz del Calvario se proveyó el antídoto, la sanidad para toda enfermedad, llevando, Señor, y sufriendo los dolores por cada uno de nosotros. Por eso en esta hora proclamamos sanidad, salud a cada uno de aquellos que creyendo en este momento, Señor, recibe y disfruta este gran beneficio. Gracias te damos, Señor, y esperamos que nos guardes durante la noche, nos protejas y nos libres de todo mal. En tu nombre, Padre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quisiéramos decirle a los hermanos que nos escuchan y que nos ven de que el sábado se vuelve otra vez a tener el taller de costura, de artes manuales. O sea, es que esa es la información que yo he recibido y es la información que les delego. Y el pueblo de Dios dice, amén.